Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La Unidad de Educación Continua de la UTPL, a través de capacitaciones de alta calidad soportadas en la experiencia académica, investigativa e innovadora, busca potenciar habilidades y competencias laborales de los participantes para su crecimiento académico y profesional. Los invitamos a conocer más sobre nuestra oferta de cursos en nuestra página web educacioncontinua.utpl.edu.es. La Unidad de Educación Continua ha organizado esta capacitación gratuita en vivo que permite la educación desde casa. Damos continuación con el tema de esta tarde, dolor crónico y cuidados paliativos en época de pandemia, dictado por nuestras invitadas, doctora Grisel Vargas, máster en psiconeurofisiología del dolor, anestesiólogo y especialista en tratamiento del dolor infantil, oncológico y cuidados paliativos. Profesor asociado del Departamento de Anestesiología y Medicina del Dolor, Universidad de Montreal. Patricia Bonilla, médico anestesiólogo, especialista en el dolor y cuidados paliativos, formada en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica Particular de Loja, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y Yosimar Chacín, psicóloga con doctorado en Ciencias Humanas, maestría en Psicología Clínica y de la Salud, especializaciones en Terapia de la Conducta Infantil y en Psicología Hospitalaria. Fundadora de la Unidad de Psicología del Centro de Oncohematología del Hospital de Especialidades Pediátricas de Venezuela. Este webinar tendrá una duración de 2 horas en las cuales nuestros ponentes podrán exponer el tema y al finalizar podremos dar paso a las preguntas que se presenten al transcurso de la exposición, por lo cual les pedimos que para mantener un orden puedan escribir las preguntas en la herramienta del chat. A continuación damos paso a Grisel para que pueda dar inicio con el tema. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por estar conectados. Tenemos una amplia cobertura, tenemos 1.600 participantes inscritos. Muchísimas gracias a todos por inscribirse y participar. Esta tarde vamos a tener el webinar de dolor crónico y cuidados paliativos en época de pandemia, en donde nos vamos a ir paseando un poco sobre cómo organizar una consulta de no COVID en el manejo y tratamiento del dolor crónico en una época de pandemia, cómo son los cuidados paliativos en esta época y los aspectos psicológicos en una época de pandemia que nos afecta a todos. La parte que voy a dar es la consulta médica y manejo del tratamiento del dolor crónico en época de pandemia. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en la presente conferencia, a pesar de que he dado múltiples charlas en los últimos 5 años para diversos laboratorios. Pero repito, no tengo ningún conflicto de interés a declarar con esta conferencia. El objetivo es planificar una consulta no COVID para pacientes con patología crónica y degenerativa en una época de pandemia, determinar las medidas de protección para el personal de salud y los pacientes en época de pandemia y considerar cuáles son los diferentes tratamientos del dolor crónico que se pueden realizar en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Tenemos que repensar nuestra práctica clínica y en este repensar de la práctica clínica nos hacemos muchas preguntas y lamentablemente estas respuestas van a cambiar de un día a otro y muy rápidamente. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor que nos piden a considerar en una época de pandemia? Primero, determinar las consecuencias de salud pública de la COVID-19 para pacientes con dolor crónico. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar a estos pacientes por una duración que es totalmente desconocida de lo que viene siendo esta pandemia y cuáles son las opciones de gestión con los pacientes con dolor crónico? Dentro de estas opciones de gestión vamos a tener si podemos implantar las opciones de evaluación a distancia o la telemedicina y cuál es la evidencia clínica que respalda la telemedicina. En los pacientes que tienen un dolor crónico, ellos van a ser mucho más susceptibles. ¿Por qué? Porque son pacientes que en general la edad media de nuestros pacientes es avanzada. Son pacientes de más de 65 años en un 60% de los casos en todas las clínicas de dolor. Y quien habla de pacientes de edad avanzada también habla de pacientes con múltiples comorbilidades y con muchos medicamentos que van a estar a la vez, lo cual los hace una población sumamente vulnerable y susceptible.
Desde otro punto de vista, la terapia crónica con opioides puede causar también una supresión inmune en algunos pacientes. El uso de esteroides, que muchas veces los utilizamos en procedimientos intervencionistas, también puede producir una supresión del sistema inmune. Y las inyecciones intraarticulares de cortisona han estado asociadas a un mayor riesgo de influenza. Si están asociadas a un mayor riesgo de influenza, también podríamos presumir que podrían estar asociadas a un mayor riesgo de nuestros pacientes con dolor crónico a sufrir de la COVID-19. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta cuando tenemos dolor crónico y sistema inmunitario? En los últimos 10 años hemos establecido que hay muchas conexiones entre este sistema inmunitario y todo el sistema de transmisión, traducción y concientización de lo que es el dolor crónico. Y tenemos que las células inmunes, la glía, interactúan con las neuronas para pasar esa sensibilidad de un dolor agudo a subagudo y a crónico. A pesar de que el dolor crónico se procesa en el sistema nervioso, hay muchas interconexiones con el sistema inmunitario. El dolor crónico, además, va a ejercer efectos complejos sobre el sistema inmunitario, incluida la inmunosupresión en algunos individuos. Tenemos que en las enfermedades crónicas dolorosas, que van a estar más y que van a ser mucho más vulnerables para los pacientes con dolor crónico, tenemos la artritis reumatoidea y la osteoartrosis, la neuropatía diabética, la fibromialgia, el síndrome doloroso regional complejo, la esclerosis múltiple, alteraciones medulares, y al decir alteraciones medulares pensamos no solamente en aquellas enfermedades inmunológicas que van a atacar a la médula espinal, sino también en nuestros pacientes politraumatizados que han tenido accidentes y han quedado parapléjicos o tetraplégicos y en los cuales sabemos que su sistema inmunitario va a estar mucho más disminuido, y en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, que hace mucho más vulnerable a estos pacientes con dolor crónico de poder ser susceptibles a tener una infección de la COVID-19. Entonces, tenemos que repensar nuestra práctica clínica, repensarla y reposicionarnos en cómo vamos a hacer, porque lamentablemente no tenemos una duración de cuánto tiempo vamos a tardar. Y algo muy importante es que protegiéndonos nosotros como personal sanitario, protegiéndonos salvamos vidas. Si nosotros no estamos protegidos, no podemos ayudar a los otros y no podemos salvarlos. Recordemos siempre esas imágenes de los aviones, que tenemos mucho tiempo que no nos montamos en ellos, y que nos dicen, póngase usted primero su máscara de oxígeno antes de ayudar incluso a los más pequeños y a los niños. ¿Por qué? Porque protegiéndonos salvamos vidas. Y es algo que en las escuelas de medicina nunca se nos enseñó. Nunca se nos enseñó a protegernos nosotros primero para poder ayudar a los otros. Y esto lo hemos visto en un gran incremento de personal sanitario que ha estado expuesto y que lamentablemente ha fallecido por la COVID-19. ¿Qué recomendaciones nos da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la ASRA en sus guías para la práctica de dolor crónico que acaban de salir en mayo de este año? Primero, nos recomienda que creemos circuitos seguros y libres de COVID para que nuestros pacientes puedan circular por ellos. Segundo, debemos de tener una protección personal adecuada. No podemos lanzarnos sin estar nosotros protegidos. Recordemos, protegiéndonos salvamos vidas. Suspenda los procedimientos electivos, use telemedicina en la medida de lo posible. Determine los procedimientos electivos, cuáles van a ser semiurgentes, urgentes, y esto haga un estudio de caso por caso. Tenemos, como en todas las especialidades, procedimientos urgentes con complicaciones graves, como infecciones de una bomba intratecal, como infecciones de un estimulador medular, y todo esto sí va a requerir un equipo de protección individual completo para poder tratar a este paciente en esta crisis de emergencia. ¿Qué se nos recomienda? Se nos recomienda que hagamos una planificación de circuitos en una clínica del dolor. Esta planificación de circuitos debe tomar en cuenta que debemos de tener nuestro
lavamanos para lavarnos las manos, recordar 30 segundos para lavarnos bien las manos, recordar que hay persistencia de coronavirus de acuerdo a diferentes sustancias. Si es en vidrio puede durar 4 días, si es en madera también puede durar 4 días, en plástico 5 días, y tener todo esto en función de dónde nosotros vamos a ejercer nuestra práctica clínica cotidiana con nuestros pacientes con dolor crónico. Vamos a hacer llamadas telefónicas para verificar los síntomas. Tenemos que hacer una verificación epidemiológica de cada paciente antes de poder darle una cita para que lo podamos ver. Debemos organizar el trayecto para ingresar al hospital. Debemos de decirle por qué puerta puede entrar, por dónde debe circular, qué es lo que debe de hacer hasta llegar a la clínica del dolor en función de cada uno de los sitios donde ustedes trabajan. Debemos organizar la sala de espera. ¿Cómo vamos a organizar esta sala de espera? La sala de espera debemos de adaptarla a esta nueva situación. Si tenemos una sala de espera grande de 10, 20 personas que van a estar allí, debemos de dar citas si es de 10 a 5 y no les demos a los 5 a la misma hora, demos a horas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que organizar el tiempo de la consulta, el tiempo de cada paciente y el periodo de desinfección. Recordar que después de que veamos a cada paciente debemos desinfectar todo y debemos de tratarlos como si fueran un paciente potencialmente COVID positivo. Debemos organizar también la parte administrativa, donde el paciente se va a registrar cuando el paciente llega aquí, si tenemos una enfermera o si tenemos una secretaria que va a hacerlo, debemos de protegerla a ella también, debemos de organizar cómo va a ser la próxima cita, cómo va a ser la parte administrativa del seguimiento de estos pacientes. Debemos organizar si es una consulta farmacológica en la cual podemos emplear mucho menos tiempo o si es una consulta para tratamiento invasivo. Debemos de respetar la distancia social en época de pandemia. No voy a explicar por qué debemos de respetar los 2 metros, pero en este gráfico podemos ver que si respetamos los 2 metros tenemos menos casos de infección que cuando no respetamos la distancia social. Si nos vamos a hacer una clínica médica virtual, debemos de saber que esta clínica médica es la telemedicina, que van a haber servicios normalmente que se van a prestar entre el paciente y el médico, que van a ser consultas muy puntuales, que no van a requerir un examen físico, que si podemos ver al paciente en videoconferencia, podemos tal vez minimizar un poco más estos riesgos, pero que muchas veces vamos a necesitar darle cita a nuestro paciente para poder asistirlo y para poder verlo. Cuando hacemos una clínica médica virtual, debemos de saber que debemos de adquirir el consentimiento del paciente. Y este consentimiento debe quedar escrito en la historia. Debemos respetar la confidencialidad. Debemos de saber que tenemos limitaciones. No es que vamos a hacer un examen físico a través de telemedicina porque no se puede, pero sí podemos solucionar muchos problemas. Dentro de la confidencialidad es importante notar que no podemos estar promocionando nuestra práctica de una telemedicina en toda su norma que se debe de realizar a través de los diferentes medios de comunicación. No podemos anunciarnos por Instagram, por WhatsApp, por Facebook. Debemos de tratar de continuar ejerciendo con la responsabilidad que debemos hacerlo en este caso de pandemia y debemos de realizar una historia médica. Esta historia médica es imperativo establecer un archivo, es imperativo el registro médico, ya que el acto de la historia médica por telemedicina es un acto médico legal. Se debe dar fe de la asistencia brindada. Los médicos tienen la obligación ética, legal y moral de proteger esta información personal de salud de los pacientes. Deben asegurar que mientras se haga esta telemedicina, todo debe quedar registrado en la
o bien en la computadora o bien en la historia médica del paciente. Y esto varía mucho de un país a otro. Entonces, de verdad que esto ha explotado últimamente. Debemos de hacerlo, pero debemos de respetar las normas que nos rigen en cada uno de los diferentes países. Por ejemplo, se le puede solicitar a un médico, dependiendo de las normas de cada país, que informe al paciente en dónde él está, informarle de en qué sitio él está, informarle al paciente que se identifique como debe ser y tomar nota de que el consentimiento fue obtenido, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Canadá está totalmente prohibido que se hagan consultas por WhatsApp, por FaceTime, por Instagram, ya que no hay ninguna manera de proteger la confidencialidad del paciente y no hay ninguna manera para poder capturar el momento de la historia médica y que quede como documento médico legal. Una vez que hacemos que nuestro paciente ya no es solamente un paciente que fue en telemedicina, sino que determino que tiene necesidad de realizar un procedimiento semiurgente, debo de hacer primero que nada protegerme como personal de salud, proteger al personal de salud con el cual trabajamos. Si es solamente una consulta, podemos hacerlo como la imagen abajo, o si es ya para hacer un procedimiento más invasivo en donde requerimos la utilización de la fluoroscopia o utilización de un quirófano, debemos de protegernos incluso con el gorro quirúrgico. Debemos que evaluar cada caso de forma individual. El objetivo es evitar el deterioro de la función, la dependencia de los opioides o las visitas a las salas de emergencia que van a aumentar el riesgo de exposición de nuestros pacientes. Entonces, si todo se conforma para que vayamos a hacer una intervención en estos pacientes, ¿cuáles son esos pacientes que se nos aconseja que debemos de realizar un procedimiento invasivo? En estos casos son pacientes con dolor de cáncer que puede ser intratable, un herpes zóster agudo, una neuralgia posherpética intratable subaguda, hernia discal con deterioro de la radiculopatía lumbar, una neuralgia del trigémino refractaria, dolores de cabeza con cambios de patrón. Eso sí los debemos de citar para poder verlo. Y dolores refractarios a todo tratamiento y con lo cual el paciente llega a ser funcional solamente con perfusiones cada 2 semanas de ketamina, de lidocaína. Pacientes que son muy funcionales en su vida, donde pueden ser autónomos con una epidural transforaminal cada 3 meses y ya han pasado los 3 meses con la pandemia y necesitamos volver a hacerlo, explicarle al paciente todos los riesgos que tiene, pero brindarle la posibilidad de que no vaya a aumentar la cantidad de opioides porque no se le ha podido realizar un tratamiento intervencional. Dentro de los procedimientos semiurgentes se nos dice que debemos utilizar mascarillas quirúrgicas, que debemos utilizar nuestra visera. El uso de N95 en realidad en estos casos que son semiurgentes y en los cuales hicimos un despistaje epidemiológico no es en realidad una prioridad. El paciente sí debe usar una máscara quirúrgica para reducir la posibilidad de propagación bien de aerosoles o bien de gotas. Y recuerden, un paciente con dolor crónico es casi un paciente susceptible de tener una infección por COVID y debemos de tratarlo como tal. Una vez que entramos en contacto con el paciente, que debemos de realizar el procedimiento, tratar de hacerlo con la asepsia como siempre y minimizar la cantidad de personal presente en la realización del procedimiento. Por ejemplo, estamos en un hospital universitario en donde tenemos estudiantes de medicina, de enfermería, en donde tenemos los residentes de la especialidad y en donde tenemos un fellow ya médico, anestesiólogo de dolor y que toda esta cantidad de gente normalmente va a estar en contacto con estos pacientes. Debemos de minimizar la cantidad de personas que estén en la realización del procedimiento y seguir, como dije, técnicas asépticas.
Como sabemos que el coronavirus va a durar un poco más en plástico, se recomienda, según la ASRA, de utilizar más los campos estériles en papel para minimizar este riesgo. Como digo, tenemos que repensar nuestra práctica clínica. Y en este repensar de la práctica clínica nos vemos ante la eminencia de lo que es infodemias, esta información excesiva y que no es de calidad científica y que llega a ser una infotoxicidad. Tenemos el doctor Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, pero realmente tenemos que saber discernir cuál es la verdadera información y cuál es falsa. En función de esto, dolor y el tratamiento del dolor no ha quedado alejado de esta cantidad de infodemia y de esta pandemia de información mala que se ha ido programando. Tenemos que el tratamiento del dolor agudo y crónico, la clásica escalera analgésica que ha estado repensada muchas veces, en donde muchos de los productos que utilizamos y de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento del dolor han estado en la mira de esta infodemia. Primero, los antiinflamatorios no esteroideos, el acetaminofén o paracetamol y los opioides. Tenemos que respetar la escalera analgésica y saber que la escalera analgésica es el ejemplo máximo de lo que es una analgesia multimodal, es decir, utilizamos diferentes drogas con diferentes mecanismos de acción para poder tener una mejor respuesta analgésica. Cuando hacemos esto en un tiempo normal, no hay ningún problema, pero cuando lo hacemos en época de una pandemia, ahí estamos multiplicando los casos y produciendo más inmunosupresión en estos pacientes que ya de per se son inmunosuprimidos. En el caso de los esteroides, ¿qué es lo que nos dice la verdadera evidencia? Que los esteroides van a aumentar el potencial de insuficiencia suprarrenal y de una respuesta inmune alterada. Inyecciones de corticoides en articulaciones, como ya les dije, está demostrado que tienen un riesgo mayor de influenza. Duración de la supresión del sistema inmune podría ser menor con dexametasona que betametasona. Entonces, si vamos a hacer una infiltración, utilicemos más dexametasona que la triamcinolona, por ejemplo. Hay que considerar evaluar los riesgos, los beneficios de las inyecciones de esteroides y utilizar dosis reducidas. Esto no es que lo diga yo, estas son las recomendaciones que nos acaban de salir de cómo debemos de tratar nuestros pacientes con dolor crónico. Los antiinflamatorios. Tal vez todos ustedes hayan oído y hayan leído la inmensa cantidad de propaganda de una manera no científica que ha circulado, en donde dice que si das ibuprofeno vas a tener un COVID con una COVID-19 con unos síntomas que van a ser muy difíciles de tratar y todo. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que los AINES, todos los antiinflamatorios no esteroideos, no van a tener un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19. La evidencia que hay hasta ahora no ha demostrado ningún efecto. Simple y llanamente se utilizan para tratar síntomas agudos. ¿Es que empeora el resultado a largo plazo? La respuesta es no. ¿Es que va a enmascarar otros síntomas que son peores en una infección del tracto respiratorio? La respuesta es no. Y se necesitan mucho más pruebas para confirmar esto y determinar si estos resultados también se van a aplicar a la COVID-19. El paracetamol y el acetaminofén también han sido víctimas de esta gran multitud de falsas noticias que van a circular por los medios sociales. El paracetamol sigue siendo una opción de primera línea mientras no haya contraindicación de su uso como alergia o insuficiencia hepática. Esto está en paralelo con lo que se ha confirmado que podemos utilizar el paracetamol en lugar de AINE. Y debemos de tener muy en consideración que personas que toman antiinflamatorios no esteroideos por otros motivos, como artritis reumatoidea, como una artrosis, pueden continuar haciéndolo sin temor a tener un riesgo aumentado de la COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con los opioides y el sistema inmunitario? Tenemos que todos los opioides van a producir una acción inmunitaria
disminuida. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, produciendo inmunosupresión, produciendo un hipogonadismo secundario a los opioides. Existen diferentes opioides que pueden tener diferente acción inmunosupresora, tanto a nivel de las células inmunes como a nivel de los monocitos, de los macrófagos, y estas diferencias son en función de la reacción que tengan a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. Los opioides que menos acción tienen a nivel del eje hipotálamo hipoficiario son tramadol, tapentadol y buprenorfina. Por lo tanto, serían mucho más recomendados a utilizar en el caso de que tengamos estos problemas, a tener en consideración en esta época de pandemia. Desafortunadamente, no hay estudios a largo plazo en una población de dolor crónico que nos diga cuál es el porcentaje. Lo único que sabemos hasta ahora es que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, pero que sí va a haber una disminución en el eje hipotálamo hipoficiario. En conclusión, con los opioides y el sistema inmunitario, existen evidencias en in vitro, in vivo, en estudios preclínicos, en adultos sanos y en pacientes que sugieren que los diferentes opioides van a tener un diferente impacto sobre el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que podemos hacer en una época de pandemia como esta? Y tenemos pacientes que tienen un tratamiento con opioides desde hace 1 año, 2 años, 4 años, 5 años. Primero, utilice la telemedicina con estos pacientes. Debe de continuar su prescripción con opioides. Dependiendo de los países, acá en Canadá tenemos una suerte muy grande de poder asegurar una prescripción a través de una llamada telefónica con la farmacia, lo cual nos evita el paso de papel y nos evita también que haya mucho más alteración de uso indebido de opioides. Debemos de brindar una educación sobre cómo utilizar la naloxona, no solamente en casos de una alteración respiratoria, sino de las personas que viven con el paciente, ya que son pacientes de alto riesgo. Todos los profesionales podrán hacer ajustes de la nueva prescripción en función de las leyes de cada país en tratamiento de opioides. Lo que sí no se recomienda es que se haga aumento de opioides por telemedicina, debe de ver el paciente, pero sí podemos disminuir y tratar de dar otro tipo de tratamiento. No se recomienda ningún cambio en los tratamientos con opioides mientras dure la pandemia. Estamos apenas comenzando, estamos reabriendo toda la vida económica de los diferentes países y no sabemos cómo esto va a irse desarrollando. Se recomienda un control cuidadoso de los pacientes con opioides, sobre todo los opioides transdérmicos, ya que si el paciente presenta fiebre alta puede ser impredecible cómo se va a absorber este medicamento. En función de todo esto, les digo, tenemos que repensar cada una de las etapas en la consulta del tratamiento del dolor crónico en una época de pandemia. Muchísimas gracias por su atención y ahora voy a dejarle la palabra a la doctora Patricia Bonilla. Patricia. Muchísimas gracias, Grisel. Excelente tu presentación. Bueno, ahora voy a continuar con mi presentación. Vamos. Ok, comencemos entonces. Vamos a hablar ahora con lo que es cuidados paliativos en época de pandemia. No tengo ningún tipo de conflictos de interés, a pesar de que también he dado muchas conferencias a diferentes laboratorios, sin embargo no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos que vamos a tratar el día de hoy con la conferencia es, primero, identificar los diferentes síntomas de atención paliativa del COVID-19,
recomendaciones para la atención de pacientes en situación paliativa y situación de últimos días con el COVID-19 y determinar los elementos necesarios para establecer un autocuidado y afrontamiento emocional de profesionales de la salud ante la crisis del COVID-19. Bueno, como ya todos sabemos, realmente ha sido muy impactante el tema de los números y la cantidad de afectados que tenemos. Yo hice una revisión y hoy en el mediodía ya teníamos a nivel mundial más de 4 millones de personas confirmadas con COVID. Afortunadamente, el 80% de los pacientes presentan una infección leve, pero lamentablemente el 20% tienen infecciones graves y con un riesgo de muerte elevado. Estamos hablando que aquellas personas que tienen más de 60 años tienen un riesgo del 4%, el cual aumenta si el paciente tiene más de 80 años a un 15%. Y si además de esto tiene una patología de origen cardiovascular, el aumento es del 10% y si tiene un EPOC es del 6%, lo cual ha sido impactante. Esta pandemia realmente ha producido lo que en cuidados paliativos llamamos un tsunami de sufrimiento. Hemos tenido una gran cantidad a nivel mundial de pérdidas humanas, hay pérdidas familiares, pérdidas en la comunidad y obviamente esto va a tener una repercusión económica con un impacto negativo muy importante. Vemos cómo lamentablemente los pacientes que logran ingresar en terapia intensiva están muriendo solos y aquellos pacientes que no lograron entrar a terapia intensiva porque o estaban demasiado graves y tenían además de esto o tienen otras comorbilidades y no les permiten el ingreso o que lamentablemente no existe el equipamiento necesario y hay que enviarlos a casa, ellos van a morir en casa en muchas ocasiones solos. Además de esto, quien los cuida son los propios familiares y estos familiares van a estar sin una protección adecuada para su cuidado, lo cual aumenta y empeora la situación porque vamos a tener familias enteras con infección y que esto va a ser multiplicador a nivel de la comunidad. Además de esto, tenemos por esta disminución de la cantidad de recursos, hay disminución a nivel de lo que son la disponibilidad de medicamentos y los pacientes que ya requerían medicamentos por enfermedades crónicas o enfermedades avanzadas y que estaban en tratamiento en base a cuidados paliativos, muchas veces han estado ahorita sin disponibilidad de estos medicamentos. Además de esto, el mayor aislamiento, las muertes en aislamiento, las familias aisladas y sin poder ver a su familiar, esto hace que también tengamos la posibilidad de un mayor duelo patológico. Entonces, definitivamente los pacientes, los cuidadores, los profesionales de la salud y el sistema de salud se pueden beneficiar con los cuidados paliativos. Vemos, esto es un estudio que se hizo en España del impacto de COVID sobre la salud, donde es realmente impresionante. Vemos una primera ola, déjame ver si logro acá, esta primera ola que nosotros vemos es lo que está ocurriendo en este momento, donde vamos a tener una atención a todo lo que significa la morbilidad y la mortalidad inmediata por el COVID. Pero después, que es en lo que están entrando algunos países, sobre todo los países europeos, tenemos la segunda ola, y es que hay que atender a aquellos pacientes con enfermedades crónicas, no COVID, o con enfermedades agudas, perdón, no COVID, y que no se pudieron atender en este momento porque estaba o está la crisis del COVID. Entonces, esto se va retrasando, pero lamentablemente ya en este momento, en esta segunda ola, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos unos sistemas de salud terriblemente deprimidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de personal y de instrumental, lo que va a ser mucho más difícil la atención de aquellos pacientes que estaban en esperas por intervenciones quirúrgicas, por equipos diagnósticos, por pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga del sistema.
posteriormente vamos a tener lo que se llama la tercera ola. Y esta tercera ola va a afectar directamente a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas avanzadas, porque por supuesto va a estar mucho peor la economía y esto va a hacer que exista menor disponibilidad para todas aquellas personas con enfermedades crónicas. Y tal vez la ola a la que más miedo se le tiene es la cuarta ola, que es todos aquellos efectos que han producido estas diferentes olas a nivel de lo que es el individuo desde el punto de vista emocional, provocando lo que se llama el trauma psíquico, enfermedades mentales de tipo ansiedad, depresión, el personal en burnout, y todo producido por la situación que se ha vivido acompañado del daño económico al que nos estamos enfrentando. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que plantearnos algunas alternativas. Y una de las mejores alternativas es la posibilidad de los cuidados paliativos. Muchas veces se ha entendido los cuidados paliativos como solamente la atención al final de la vida. Y esto ha cambiado drásticamente. Desde hace 2 años se está trabajando en una modificación de lo que es la definición de cuidados paliativos. Y justamente la semana pasada salió ya publicada la definición y se define actualmente como los cuidados holísticos activos de las personas de todas las edades con un sufrimiento grave relacionado con la salud, debido obviamente a una enfermedad grave, y especialmente a las personas que se encuentran cerca del final de vida. Por supuesto, tratando de mejorar la calidad de vida del paciente, su familia y sus cuidadores. Vemos entonces cómo aquí enmarca perfectamente todo lo que estamos conversando, sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad grave, enmarcado directamente en la pandemia del coronavirus. ¿Qué es importante? Que además de esto que nos dice este concepto, hay unos objetivos específicos y dentro de ellos hablamos de que son aplicables durante todo el curso de la enfermedad, de acuerdo a las necesidades que tenga cada paciente. Pero además tienen la facilidad de que pueden ser proporcionados en conjunto con tratamientos que modifiquen la enfermedad, lo cual nosotros podemos tener cuidados paliativos y podemos estar haciendo tratamiento curativo. De hecho, en el marco del COVID, vemos como pacientes graves que se pudiesen recuperar, se les da atención desde el punto de vista curativo y se da tratamiento curativo para el COVID, y hay muchos pacientes que afortunadamente han salido. Es importante centrarnos en lo que es la atención integral, pero centrada en la persona. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros ahora estamos centrados en el coronavirus, en el COVID-19. Estamos centrados en que si hay o no hay un ventilador, pero no nos hemos centrado en la persona como tal, en las necesidades que tiene esta persona que en este momento tiene una enfermedad grave y que está sufriendo. Y tampoco debemos centrarnos exclusivamente en el pronóstico, porque el hecho de que nuestro paciente tenga un pronóstico de vida limitado no quiere decir que lo vamos a abandonar, sino por el contrario, que le vamos a dar la mejor atención para darle una calidad de vida y una vida digna hasta el último momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificación de los pacientes que tienen mayor riesgo de muerte. Debemos hacer un manejo óptimo de los síntomas para las personas con enfermedades graves, pero que pueden sobrevivir. Y, por supuesto, atención al final de la vida a aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave y que lamentablemente van a morir. Entonces, como les decía, lo importante es la atención centrada en las personas. Tenemos que ir trabajando en aquellos pacientes con enfermedad grave, iniciar lo que se llama una planificación paralela. ¿Qué quiere decir esto? Esperar lo mejor, pero prepararse siempre para lo peor. Entonces nosotros debemos planificar y ayudar a planificar al paciente y a la familia en relación a su condición futura, de una manera muy honesta, de una manera compasiva. Nosotros debemos dar un acompañamiento a nuestros pacientes.
¿Y cuál es este objetivo de la planificación anticipada en la atención? Primero, evitar aquellas hospitalizaciones que no son deseadas, explorar las preferencias del paciente. Los pacientes que se encuentran alojados en los ancianatos o en los hospicios, debemos informarle la posibilidad de adquirir la infección, que ellos tienen todo el riesgo de poder adquirir la infección, pero entonces debemos averiguar cuáles son sus preferencias. Igual con aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas avanzadas y que tienen COVID leve, debemos continuar el tratamiento habitual al que se le mantiene en cuidados paliativos, pero igualmente debemos averiguar las preferencias por si acaso algo se complica. Ahora, en aquellos pacientes que tienen un curso severo, el médico es el encargado de decidir si este paciente tiene la posibilidad de curación. Y si eso es así, entonces irá al hospital. Pero si por el contrario el paciente no tiene posibilidades de curación y es necesario mantenerlo en cuidados paliativos, según la evaluación médica, entonces se definirá y la cantidad de síntomas que tenga el paciente y la intensidad de los síntomas, si el paciente se mantendrá en el domicilio o tiene que ser hospitalizado. Obviamente, todas estas decisiones deben hacerse en triaje, pero siempre deben hacerse bajo un equipo multidisciplinario. No es una decisión que debe ser realizada por una sola persona, sino por un equipo que incluya el emergenciólogo, el internista, el intensivista y el especialista en cuidados paliativos. Entonces, fíjense, nosotros debemos ayudar, como decía, a definir cuáles son esas directrices anticipadas. Yo les traje este infograma, esta forma de como los pasos que debemos seguir para nosotros poder ayudar a las directrices anticipadas. Primero debemos saber cuáles son las decisiones o lo que quiere el paciente y cuáles son las preferencias que tiene y que siempre ha querido nuestro paciente. Por supuesto, todo este manejo debe hacerse, como ya también les había comentado, de una forma empática, con muchísima honestidad. Lo primero que debemos hacer es presentarnos, indagar acerca de lo que el paciente sabe y de lo que el paciente quisiera. Comunicarnos, pero la comunicación tiene que ser una comunicación progresiva, no puede ser algo brusco dando información de una manera desorganizada, sino más bien qué le gustaría saber al paciente, averiguar y preguntar qué le gustaría saber, hasta dónde quiere saber, porque hay pacientes que quieren saber todo, otros no quieren saber sino muy pocos detalles. Informar en qué condiciones vamos y si el paciente tiene que ir a la unidad de terapia intensiva, preguntarle si él realmente quisiera entrar a terapia intensiva o no. Y si por el contrario, él ya no tiene opción para entrar a la unidad de terapia intensiva, pues entonces, y el paciente quisiera saber por qué, hay que explicarle también cuáles podrían ser los problemas de que entre a terapia intensiva y que realmente no vamos a obtener mayores beneficios. Una vez que se ha ya conversado con el paciente y se han dado y se han realizado las directrices anticipadas de una manera conjunta con el paciente y con la familia, esas decisiones tienen que ser manifestadas a nivel de la historia clínica. En todo momento, dependiendo ya sea que el paciente quede hospitalizado en terapia intensiva, hospitalizado en una sala de hospitalización o que el paciente se regrese a su domicilio, en todo momento debemos hacer un control sintomático y es imperativo aliviar todos los síntomas. Para ello, debemos primero evaluar antes de tratar. Definir cuáles son los objetivos terapéuticos dependiendo de la condición del paciente. Elaborar un plan terapéutico, informar y comunicar tanto al paciente como a la familia qué estamos haciendo y cuáles son los objetivos que estamos buscando y revisar continuamente nuestro plan de tratamiento.
Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se están presentando más frecuentemente con la infección del COVID? Obviamente la disnea ha sido el síntoma clásico debido a que el impacto es básicamente una neumonía intersticial. Entonces, la disnea ha sido el síntoma presente en casi el 65 o casi el 100% de los pacientes con enfermedad grave. En esto pues tenemos que ver, dependiendo de la intensidad de la disnea, pues pudiésemos utilizar técnicas de respiración controlada, pero en algunos casos, cuando la disnea es muy severa y estamos entrando en un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, es muy poco probable que se puedan utilizar estas técnicas de respiración controlada y simplemente manejaremos con morfina y utilizaremos también la aplicación de toallas húmedas en la cara para disminuir la sensación de ansiedad producida por la disnea. Por supuesto, tenemos que tratar la ansiedad porque acordémonos que la disnea es una sensación subjetiva que está acompañada, además de la gran situación de dificultad respiratoria, además está acompañado de mucha ansiedad y todo lo que conlleva el aislamiento, eso puede aumentar la disnea y la sensación de falta de aire. Por lo cual tenemos que hacer un adecuado control de la ansiedad. Si el paciente presenta tos, que también está presente en un 70-80% de los casos, podemos hacer hidratación adecuada. Si el paciente tolera la vía oral, se pueden dar sorbos de agua y podemos utilizar en primera instancia codeína, pero si no mejora, pasar a dosis bajas de morfina. Y el otro gran síntoma que vemos siempre, o que se ve al final, es el delirium. En toda la literatura leída, el delirium ha sido el síntoma más refractario encontrado, incluso peor que la disnea. Es el síntoma más común, más refractario, más difícil de controlar. La causa es multifactorial, sin embargo, aquí tenemos una causa pues muy evidente que es la hipoxemia la que va a producir este delirio. ¿Qué es importante? Que nosotros definamos claramente cuál va a ser nuestra forma de trabajo, de manera de que podamos hacer recomendaciones que sean muy claras y muy fáciles de implementar para lograr la máxima paliación de los síntomas. Además, que esto debe ser de forma rápida porque estamos ante una situación de emergencia y que además rutinariamente cambia, como decía Grisel anteriormente, de una manera impresionante. Entonces, aquí hay un estudio donde diseñaron este cuadro, es muy práctico, donde se miden lo que ellos llaman las 3D, que es la disnea, el distrés o el disconfort, y que ahora llamamos sufrimiento. ¿Ok? Sufrimiento grave y que lo podemos clasificar en no sufrimiento o el peor sufrimiento posible, y, incluyendo sufrimiento moderado, leve o severo, sufrimiento o distrés o disnea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a clasificar los pacientes en pacientes estables, inestables o final de vida. Cuando hablamos de pacientes estables, vamos a tener que los síntomas anteriores, los de disnea, distrés, y disconfort, van a tener una puntuación menor de 7 puntos. Pero además de esto, vamos a tener una frecuencia respiratoria menor de 25 por minuto y una saturación de oxígeno mayor de 88 por minuto, que puede estar con una máscara Venturi hasta el 60%. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el monitoreo desde el punto de vista de enfermería? Evaluación de las 3D y de los signos vitales una vez cada turno, cada 6 horas. Evaluar las áreas de presión, obviamente para disminuir la posibilidad de las úlceras por presión y ver la necesidad de la utilización del colchón antiescara. Intensificar lo que tiene que ver con la comunicación con la familia y preparar a los enfermos lo suficiente como para morir. Y siempre debemos estar pendiente del estado del paciente,
el posible deterioro cognitivo y la ingesta oral. En relación a los medicamentos, pues obviamente todos los medicamentos destinados al control de la disnea y el caso de dolor, aunque realmente el reporte de dolor ha sido muy poco, lo más importante ha sido la disnea. Las dosis que se están utilizando de morfina han sido dosis extremadamente bajas a pesar de la disnea ser tan importante y se habla entre 10 y 20 miligramos que pudiesen darse en 24 horas, que pudiesen darse en cada 4 horas, pero también podemos utilizarlo y es lo que más se recomienda en infusión continua, de manera de que no tengamos que estar continuamente en contacto con el paciente. Ahora, si estamos hablando de pacientes estables, podemos utilizar la vía oral y es el mismo paciente el que pudiese estar tomando el medicamento. Obviamente, siempre dejando dosis de rescate. Por otra parte, el manejo de la ansiedad con lorazepam sublingual, el manejo de la fiebre con el paracetamol, que puede ser por vía oral, pero también puede ser por vía rectal. Y en caso de que el paciente tuviese insuficiencia renal, pues adecuaremos los opioides dependiendo de lo que tenga cada uno de los países, hidromorfona, fentanilo, buprenorfina. Siempre debemos usar la vía oral y rectal, especialmente en aquellos hogares de cuidado o en la comunidad. Y en todos los casos, cuando hablamos de pacientes estables al final de la vida, debemos hacer una adecuación del tratamiento farmacológico y suspender lo que ya no sea necesario. Cuando hablamos de pacientes inestables, entonces hablamos de que la frecuencia respiratoria es mayor de 25 por minuto y tenemos una saturación de oxígeno menor de 88%. En este caso, y vamos a tener los síntomas de disnea y los síntomas anteriores mayor de 7. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? El monitoreo va a ser mucho más seguido, se van a medir monitoreo y signos vitales 2 veces por cada turno si el paciente está alerta, lo vamos a mantener con oxígeno a un máximo de 4 litros por minuto y se va a observar lo que significa el esfuerzo respiratorio, ver si hay deterioro, si hay mayor deterioro del estado general, deterioro cognitivo y disminución de la ingesta oral. Por supuesto, si esto está ocurriendo con un paciente inestable, tenemos que informar a la familia la situación de la enfermedad grave que tiene su paciente y se propone que se haga una visita al paciente con todas las medidas de protección. Obviamente igual tendremos que controlar aquí, pero ya aquí será el control de los síntomas por vía subcutánea o por vía intravenosa. ¿Ok? Y siempre debemos suspender los medicamentos no esenciales que no sean necesarios. Y cuando hablamos de final de vida, ya tenemos una saturación por debajo de 88%, pero además de esto tenemos un paciente que puede tener agitación, hay trastornos del estado de conciencia, hay deterioro cognitivo importante, hay una disminución de la ingesta oral, definitivamente no lo acepta, hay un deterioro del estado general y esto hace imperativo que nosotros tengamos que primero los cuidados de final de vida y segundo, informar a la familia, reevaluar continuamente y sí pedirle a las visitas de los familiares de este paciente que ya está ante el final de la vida. Y si es necesario, si no podemos controlar los síntomas, por supuesto pensar en lo que es la sedación paliativa. Cuando tenemos un paciente al final de vida, se recomienda hacer y se recomiendan los 10 principios fundamentales de la secuencia PAMPAC. Esto está trabajado por el Instituto Pallium. ¿Y en qué consiste? Primero, en reconocer realmente la situación de últimos días. Que como ya decía, hay un deterioro importante del estado general del paciente, deterioro cognitivo, además de esto hay una disnea importante, síntomas que pueden volverse refractarios y sobre todo el criterio clínico que pueda tener el médico.
Debemos entonces hacer una comunicación con el paciente si es posible y si lo desea, y sobre todo con los familiares de la condición de últimos días. Debe discutirse con paciente y familia los deseos y las creencias. Debe haber un control anticipado de los síntomas, revisión de las intervenciones clínicas, la evaluación de las necesidades de alimentación, y esto es muy importante. Un paciente que no desea ser alimentado porque ya no puede, obviamente no podemos pensar en una alimentación enteral y menos parenteral. Incluso hay que pensar si realmente amerita y es necesario una hidratación parenteral. La comunicación sobre el plan de cuidado, que es muy importante, la reevaluación continua cada 4 horas, y el cuidado del paciente después de la muerte. Acuérdense que nosotros nos centramos en lo que es una muerte digna, y una muerte digna incluye el respeto del cuerpo del paciente que ya ha fallecido y, por supuesto, el respeto a los familiares. Lo otro es la comunicación de las malas noticias. En este momento, pues esto es un tema muy difícil. Primero porque para dar una mala noticia, pues nosotros deberíamos tener un tiempo adecuado, en el mejor espacio adecuado, sin barreras de protección, y hoy resulta que todo es muy rápido, en salas que son comunitarias, no nos permiten la intimidad de una comunicación abierta y tan difícil como es el fin de la vida. Y además de esto, tenemos barreras de protección donde nuestra mejor herramienta era el abrazar, el tomarle de la mano, el tocarle el hombro, y resulta que ahora esto no lo podemos hacer. Pero además de esto, el problema es que ni siquiera estas malas noticias las damos los especialistas en el área de cuidados paliativos o los especialistas en el área de salud mental, sino que les toca darlo al grupo de profesionales que no está acostumbrado a dar estas malas noticias. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Hacer una revisión sobre el impacto propio que está produciendo esto de dar una mala noticia. Después tenemos que practicar lo que se llama la escucha activa y la práctica reflexiva. Tenemos que en muchos momentos practicar el silencio. Cuando al paciente le damos la mala noticia, pues simplemente esperar a que el paciente llore o grite o pregunte, o simplemente lo que tenemos que hacer es escuchar y un silencio, y ahí el paciente entiende que lo estamos comprendiendo, que lo estamos respetando y que estamos aceptando sus reacciones y su forma de manifestar la emoción. Y por otro lado, el nombrar la emoción. Usted tiene miedo, hay miedo a la muerte, tiene rabia, todas esas emociones hay que renombrarlas. El otro tema muy importante es la atención al paciente y la familia. Tenemos que asegurar una comunicación adecuada con el paciente si el paciente está en capacidad, ya sea porque lo quiere o no lo quiere saber, o porque no está en capacidad porque ya hay un daño, un deterioro cognitivo importante. Pero sí, la comunicación con la familia debe ser una comunicación constante, debe ser una comunicación repetida y gradual, y debe hacerse de la manera más compasiva. Generar expectativas siempre que sean realistas. Tenemos que expresar siempre lo que es la gravedad y el pronóstico, porque no hay nada más terrible que dejar en una expectativa de que sí puede mejorar y rápidamente levantar el teléfono e informar que su paciente falleció. Eso es algo realmente dramático. Entonces, siempre debemos tratar de incluir por esto los cuidados paliativos, tanto en el hospital como en el domicilio. Cuando hablamos de la atención centrada en la familia, debemos tratar de que nuestros pacientes graben mensajes, y esto tal vez en este momento de pandemia, quien más ha tenido
La dirección y la batuta de esto ha sido el personal de enfermería, de solicitarle a los pacientes que graben mensajes, videos, audios, animar a los pacientes a escribir un diario sobre lo que son los recuerdos y los sentimientos. Debemos permitir a los familiares que tengan en la habitación retratos o recuerdos de la familia para el paciente. Esto hace que exista una comunicación entre los dos, poder hacer videoconferencias, y las videoconferencias deben ser por lo menos una vez al día del médico con la familia y de la familia con el paciente una o dos veces al día. Además de esto, se pide el apoyo pastoral, el cual debería estar en todos los hospitales y debería estar también en los ancianatos, en los hospicios, e incluso poder asistir hasta el domicilio con todos los implementos de protección, por supuesto. Y algo que se está usando mucho, sobre todo en Europa, es que los estudiantes de ciencias de la salud, medicina, enfermería, psicología, están promoviendo estrategias de afrontamiento a través de telemedicina, y de llamadas, de videochat, estrategias de afrontamiento, de compromiso y de comunicación con la familia. El otro es el cuidado espiritual, el cual también debemos estar muy pendientes, preguntarle siempre si está en paz, si existe algún tipo de dolor espiritual, como buscar el significado real de su existencia, el cual es tan importante. Consigo mismo, la búsqueda de su significado consigo mismo y con los demás, saber si existe alguna causa de angustia existencial o de angustia espiritual, como es la culpa, la ira, el dolor, la falta de significado, la desesperación, el sentimiento de que Dios ha sido injusto, alguna duda religiosa y la posibilidad del miedo a la muerte. Entonces, todos esos son cosas que nosotros tenemos que abordar. Y ya como último punto, el reto del personal sanitario en general, donde realmente está desbordado por la demanda asistencial, el riesgo de infección que tiene, la falta de equipos y de equipamiento insuficiente, el estrés por los centros de atención, la exposición al desconsuelo de las familias y las amistades por la muerte de sus familiares y la cantidad de dilemas éticos y morales a los que se tiene que enfrentar. Todo esto entonces hace que nosotros como equipo de cuidados paliativos podamos ayudar y colaborar porque nosotros estamos acostumbrados a cuidar nuestro equipo. Entonces, lo primero es enseñarle al resto del equipo, que no es equipo de cuidados paliativos, a afrontar la muerte, a entender que la muerte es un proceso totalmente natural y que nosotros somos responsables de todo nuestro esfuerzo, pero no somos responsables de los resultados de nuestro esfuerzo. Es decir, nosotros podemos trabajar para que el paciente alivie el sufrimiento, pero no podemos evitar que el paciente falle. Entonces, además de esto, podemos construir un equipo multidisciplinar, construir una red de apoyo, compartir con los compañeros el sentido de lo que se hace, apoyar al equipo en los momentos difíciles, buscar espacios para reunirse en equipo, conservar el buen humor, lo cual esto es fabuloso, y aprender a ser agradecidos con su equipo y con las personas que le rodean. Y por último, el autocuidado, lo cual es fundamental porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, no aceptamos que podemos tener emociones y que somos vulnerables y que en algún momento tenemos que parar, pues podemos cansarnos y responder ante eventos de una forma inadecuada. Debemos cuidar nuestra propia mente, tratar de hacer ejercicio, tratar de buscar maneras de ayudarnos y nutrirnos y concentrarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, ya para finalizar, puedo decir entonces que el equipo de cuidados paliativos en la pandemia del coronavirus es indispensable. ¿Por qué? Porque puede brindar respuestas rápidas y flexibles. Estamos involucrados en lo que es la toma de decisiones en el triaje,
asegura protocolos para el manejo de síntomas, es capaz de dar una educación rápida a todo el personal de salud no especialista o que no tiene relación con cuidados paliativos, transfiere recursos a la comunidad, es capaz de redistribuir los voluntarios para todo lo que es la atención psicosocial y del duelo, facilita la camaradería entre los profesionales y disminuye el estrés y apoya a la comunicación con las tecnologías. Definitivamente, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes hasta el final de la vida con dignidad. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestra siguiente expositora, la doctora Yosimar Chacín. Yo voy a estar ahora pasándole sus diapositivas. Permíteme para compartir pantalla. Ok. Yosimar, todo tuyo. Sale cortado. Sí, creo que vamos a tener que... Bueno, mientras resolvemos el problemita técnico que siempre ocurren en este tipo de eventos, quiero ante todo agradecer a la Universidad UTPL del Ecuador, quien pues realmente desarrolla este tipo de eventos y lo cual es de suma importancia pues para para toda la comunidad. Sigue saliendo cortado. No creo que... Te lo envié en otro formato. No sé si en el otro formato que te envié. Déjame ver si se puede... Ok, si quieres ve comenzando. Sí, claro, voy comenzando mientras arreglamos y podemos subir la presentación. Sí, y les decía que, bueno, quiero agradecer realmente igual a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos, a la Universidad Montreal y a la UTPL por haber organizado este evento. Para mí es un honor estar al lado de especialistas de larga trayectoria en el área precisamente de cuidados paliativos y dolor. Y hablar de este tema en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de lo que estamos viviendo, realmente creo que es un tema de suma importancia. ¿Y por qué? ¿No? Y de allí de dónde surge. Fíjense que estamos hablando de una pandemia que es causada por un virus, pero que evidentemente nosotros sabemos que ese virus no solamente se ha convertido en una pandemia de una enfermedad de tipo física, sino que estamos hablando de una enfermedad de tipo mental. Y bien, pues lo señalaban ambas expositoras, pues en cada una de sus, del desarrollo de la misma, en donde pues hay mucha ansiedad, hay expresiones realmente de todas las dimensiones de las emociones y por supuesto hablar de una persona que está en un proceso de dolor y mucho más allá, que pudiera estar realmente en una condición en cuidados paliativos, por supuesto que tenemos que abordar la parte psicológica. Por dos motivos. Uno, por ver realmente los efectos que podría estar causando esta pandemia en la persona, pero además necesitamos también, pues,
abordar su parte psicológica, porque de esta manera va realmente a desarrollarse de una forma adecuada. Y fíjense que igualmente, pues la doctora Patricia, de una forma muy pertinente, señalaba la importancia de la familia y señalaba la importancia de los profesionales de la salud. Entonces, lo que podamos hablar desde la parte psicológica, tenemos que tomar en cuenta el aspecto del paciente, el aspecto de la familia y todo el entorno, pero también, por supuesto, el aspecto de los profesionales de la salud. ¿Sí? Un poco hablarles del abordaje que yo les voy a conversar. Yo realicé un doctorado en el área de ciencias humanas con algo que se llama psiconeuroinmunología. Entonces, pues yo siempre cuando abordo todos estos temas, pongo precisamente en consideración lo que es esta ciencia que aborda de una forma integral. Entonces vamos a tener el aspecto psicológico desde los diferentes sistemas, desde el paciente, desde la familia, desde el profesional de la salud y abordado igualmente de manera integral desde la psiconeuroinmunología. Y ya vamos a comprender un poco en qué estamos pues conversando con respecto a este tema, ¿no? Nos disculpan la situación técnica, no sé qué sucedió, pero bueno, estas cosas siempre ocurren en esta nueva era de la tecnología. Igual pues les agradezco a ustedes que están allí presentes y que son cada uno pues multiplicadores de este tema. Y yo creo que esto es un trabajo de forma conjunta, es un trabajo en donde estamos precisamente todos unidos. Creo que ya hicimos magia, ¿sí? Qué bueno, muchísimas gracias, Patricia, quien ahora va a pasar de doctora, pues a pasarme pues las láminas. Muy bien. Entonces tenemos los aspectos psicológicos. Fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que conversar? Y es que el dolor es el motivo de consulta más frecuente a nivel mundial. Entonces, definitivamente, pues ahí estamos ante un abordaje absolutamente necesario. Si quieres, Pati, vas pasando rapidito, ¿ok? No está reconocida como una patología en particular, ¿ok? Tú no lo consigues como dolor, esto es una enfermedad, pero evidentemente nosotros sabemos que tienen una serie de variables que tenemos que tomar en cuenta, pero además, fíjense qué interesante, y es que es denominada una epidemia silenciosa, ¿ok? Ya es considerado a nivel mundial algo en donde evidentemente no hay país que no tenga una persona que haya padecido dolor. O sea que no es, ahorita no solamente estamos ante la pandemia del coronavirus, sino que estamos ante una enfermedad que evidentemente también está en todas partes. Cuando hablamos de dolor, hablamos de que es una experiencia sensorial y emocional. Quiere decir que no solamente podemos abordarlo desde el punto de vista físico, sino que tenemos que abordarlo emocionalmente, pero además que lo consideramos absolutamente desagradable. ¿Okay? Todos, incluso cuando sentimos dolor, y yo estoy segura que a las 1.600 personas que están conectadas, o quizás ya más, no hay nadie que no haya padecido dolor y que evidentemente huimos a la misma. Ahora bien, yo quisiera conectarnos con esta frase que dice así: hace unos siglos, un famoso pensador griego dijo: lo único permanente es que vivimos en un mundo de cambios. Entonces, en este instante, estamos en este momento, en este mundo de cambios, y es lo que quiero que precisamente tomemos en consideración. Ahora bien, cuando hablamos qué es lo que cambió, qué es eso que a mí precisamente me está moviendo a hacer algo, sabemos que lo que cambió es una pandemia en la cual todos estamos sujetos. ¿Y qué es lo que decimos? Hay tres formas de reaccionar ante una situación adversa, incluso que nos causa dolor. Y esas reacciones son tres. Una, reaccionamos
con conductas de vulnerabilidad frente al estímulo. Es decir, realmente decimos, esto es muy difícil, no lo puedo controlar, para mí es sumamente complicado. Y esa actitud, ojo, de víctima realmente en estos procesos no es sano. Y sí quiero que lo abordemos como tal. Reaccionamos, esa es la primera forma de reaccionar. Podemos reaccionar permaneciendo de forma indiferentes o de forma realmente aislada. Entonces, frente a esta pandemia, algunas personas dijeron, no, a mí nada me va a pasar, yo no me cuido, no me coloco el tapaboca, ningún tipo de medios, porque a mí no me pasa nada. Entonces, precisamente, reacciono de esa forma. O tres, reacciono de una forma resiliente, reacciono de una forma en donde voy a desarrollar una serie de prácticas para afrontarlo de forma efectiva y contrarrestar esto que nos está sucediendo. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la ideal, estoy segura que saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Porque evidentemente la vulnerable nos opaca, nos mantiene de una forma depresiva, la indiferente no me permite afrontarlo de forma efectiva, en cambio la resiliente me empodera y me hace que yo aprenda de la situación. Ahora bien, ante esto es muy importante comentarles lo siguiente. Nosotros tenemos una serie de manifestaciones físicas, ¿ok? Y entre ellas el dolor y entre ellas la angustia o el estrés o todas esas manifestaciones que yo puedo precisamente manifestar. Ahora, eso que yo estoy sintiendo se manifiesta en mi cuerpo y realmente yo tengo que escuchar lo que él me está diciendo, porque cuando yo no lo escucho de una forma adecuada, precisamente es lo que yo he dicho, el cuerpo habla hasta que necesita gritar. Y lo que yo no quiero es que tu cuerpo pues necesite realmente gritar o tenga que agrietarse o tenga que entrar en condiciones realmente que no son las adecuadas. Entonces, al igual, cuando nuestro paciente nos expresa algo, nosotros tenemos que escuchar qué es lo que nos está diciendo. En función de eso, fíjense, hay un dato muy importante y es que dicen las estadísticas claramente que alrededor del 70% de pacientes con dolor crónico presentan depresión secundaria a su cuadro, ¿ok? Entonces quiere decir que yo no puedo solamente trabajar el dolor per se, sino que tengo que trabajar las emociones e incluso los cuadros como pueden ser de una depresión en el paciente. Y, por supuesto, además de este dato, sabemos que el dolor es un problema realmente de salud pública, que tenemos que considerarlo como tal, que tiene repercusiones socioeconómicas que influyen en la conducta, en el comportamiento pues, del ser humano. No funcionamos igual cuando él está presente, que repercute en el campo laboral y por ende, decíamos que en la parte económica, una persona que presente un dolor incapacitante crónico, por lo general, por supuesto, deja de trabajar, que causa un sufrimiento claro de quien lo padece y que repercute a nivel familiar, a nivel social y a nivel de todos los sistemas a nivel laboral. Ahora bien, cuando además de eso yo tengo un paciente con dolor crónico que se une ante esta pandemia, ¿okay? Cuando yo tengo tanto el paciente que lo está padeciendo y que nos está escuchando en este momento, como la familia que lo está teniendo, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué podemos hacer? Lo primero que yo quiero invitarlos es a identificar cuál es mi percepción. Yo creo que si quieres el micrófono lo apagas, Patricia. Tu micrófono. Ok. Ahora bien, entonces lo primero es que puedan identificar cómo están viendo la experiencia, ¿ok? Porque acuérdense que todo estímulo que se esté presentando, ese estímulo va a depender de la percepción que yo tenga. Un mismo estímulo es observado en una persona de una forma y en otra persona de otra. No sé qué pasó, Pati. Ok, y en función de eso,
de precisamente cómo reaccionamos de forma distinta, y les decía que yo lo que deseo es que la actitud que tengamos sea una actitud resiliente. Quería ante ustedes poder que viéramos cada una de las características de lo que es precisamente una persona resiliente. Lo primero que quiero que, y ahí me encantaría que todos tomaran notas y dijeran, bueno, realmente lo tengo, no lo tengo, ¿ok? Porque cuando nosotros podemos hacer precisamente, y es el primer elemento de la resiliencia, esa introspección y decir, realmente, ¿cómo estoy actuando yo frente a ante esta situación, ante el coronavirus? Estoy haciendo un análisis interno, me he permitido autoanalizarme, qué ha significado para mí toda esta situación. Por supuesto que es fundamental. Entonces, número 1, introspección. Hacer insight de cómo estoy yo afrontando esta situación. Número 2, independencia. Y fíjense que la independencia no es regularmente como nosotros la llamamos y la manejamos como lo típico del adolescente que se hizo independiente. No, la independencia tiene que ver con mi capacidad de poner límites frente a la experiencia para poder autorregularme, para poder poner un espacio frente a lo que estoy considerando que me está haciendo daño y que me está afectando y mi propia vivencia, para poder realmente decidir lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante que frente a esta pandemia yo pueda decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi vida, con lo que yo estoy presentando, con mi familia? Entonces, ok, son todas las medidas, me quedo en mi casa, si una persona va a salir, ¿qué es lo que tiene que hacer para no poder presentar la enfermedad? Si una persona la presenta, ¿cómo abordarla de forma efectiva? Esto es lo que precisamente hace una persona resiliente con la independencia. Lo tercero es esa capacidad de relacionarnos. Miren, la pandemia, uno de los aspectos más difíciles es que precisamente se nos coloca en una situación en donde nosotros necesitamos realmente aislarnos físicamente. Pero esto es sumamente complejo porque nosotros como seres humanos necesitamos del contacto. El contacto es sanador. Entonces, desde esa perspectiva, mi sugerencia es, si la persona tiene más de 15 días, está en su casa, no ha tenido contactos con nadie, permítase el contacto. Ese contacto es sanador. Te hace una actitud resiliente. Las personas que se aíslan, no por la pandemia, sino que se aíslan por sus características de personalidad, definitivamente es algo que les afecta sin duda. El cuarto aspecto es la iniciativa. Frente a esta situación, frente a esta pandemia, nosotros necesitamos tomar decisiones. Entonces, tomamos decisiones desde lo chiquito, desde que si estamos en casa, ¿cómo puedo hacer yo para que las cosas fluyan? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Cómo me puedo empoderar? ¿Cómo puedo estar realmente en adecuadas condiciones? Esa es la iniciativa que queremos desde la resiliencia. El quinto es para mí uno de los más importantes, y creo que se lo voy a reafirmar una vez más, es el humor, ¿no? Y algunos dirán, bueno, yo soy Mar, lo que pasa es que a ti te encanta reírte. No, es que no es que a mí me encanta reír, es que hay que reír, es necesario reírse, es sanador reírse. Cuando nos reímos, definitivamente las hormonas que se segregan en nuestro cuerpo, la dopamina, es absolutamente pues sanador. Entonces necesitamos, yo digo, y lo importante es que el cuerpo nos diferencia cuando nos reímos con ganas o sin ganas, pero definitivamente lo tenemos que hacer. Y desde esa perspectiva, para mí es importante hablarles de uno de los últimos descubrimientos o más recientes descubrimientos de la neurociencia, y es lo que llamamos neuronas espejo, en donde precisamente sabemos que nosotros como seres humanos, igualmente eso se vio en estudios en animales, respondemos e imitamos y modelamos de forma automática el comportamiento del otro. Entonces, es por eso que si yo estoy con una persona y la persona bosteza o tose, por ejemplo, a mí me dan ganas de toser y bostezo también. Entonces, hay también una serie de manifestaciones
manifestaciones en las personas que algunas son similares hasta el coronavirus y a mí me han llamado y me han dicho, yo sí, es que hasta fiebre me dio, me hice los exámenes, no tengo nada. Entonces eso es por las neuronas espejo. El sexto aspecto de la resiliencia es lo que llamamos creatividad y es precisamente un momento de crear espacios, de poder crear en nuestros negocios, de crear lo que estamos haciendo, de crear en la familia, de crear con los niños. Es un momento muy especial para esto. El séptimo paso, la séptima característica, porque más que un paso es una característica, es lo que llamamos moralidad y tiene que ver con la ética, tiene que ver con profundizar con nuestros valores, tiene que ver con eso que señalaba Patricia, que es nuestro sentido de vida, nuestro propósito, por qué estamos acá. Miren, eso definitivamente nos hace personas con gran personalidad autoinmune frente a esta pandemia y ante las emociones que esto deriva. ¿Okay? Y con eso completamos cada uno de los pasos. Ahora bien, este proceso que estamos viviendo, algunos dicen, pero bueno, yo estoy en medio de la crisis, yo no encuentro nada bueno con respecto a esto. Mira, yo siempre digo, necesitamos vivir un día a la vez. Y ese día a la vez tiene que ser un día efectivo, un día positivo, un día en el que logremos algo. Y con el tiempo, con seguridad, nosotros vamos a ver la madurez que vamos a obtener frente a esta experiencia. Y les comentaba inicialmente, entonces, un poco de lo que es la psiconeuroinmunología, que tiene que ver con el cómo están precisamente conectados un sistema y otro. Cómo se conecta el sistema nervioso, que tiene que ver con nuestras emociones, con el sistema endocrino, que tiene que ver con nuestras hormonas, con el sistema inmunológico. Esto es algo que está demostrado científicamente. No hay nada que ocurre en un sistema que no ocurre en otro. Entonces, fíjense, si yo tengo elevados niveles de estrés, eso hace que a nivel hormonal yo segregue cortisol y el cortisol está demostrado que mi sistema inmunológico lo debilita. Un paciente que tenga, por ejemplo, esta condición, que ya haya adquirido el coronavirus, necesita estar inmunológicamente activado. Porque de hecho, si está activado, va a responder de forma efectiva. Y es lo que nosotros queremos. Entonces, fíjense qué importantes son las emociones. Qué importante es lo que yo incluso estoy haciendo desde la conciencia y activamente para estar en adecuadas condiciones. Y esto no es algo que yo pueda, entonces, de forma activa y de forma colocar unos electrodos y que la persona ya responde efectivamente. Esto necesita una conciencia absoluta de parte del paciente, de que se apropie de sus emociones, que se apropie de su sistema inmunológico para que pueda responder de forma adecuada. Ahora bien, en esta lámina que creo que no se ve completa, lo importante es que yo quisiera tener como, bueno, vamos a ver cómo me meto ese chip, ¿ok? Ya como podrán ver, esta lámina es un poco antigua porque ya casi que no vemos los CD, pero lo importante es ese chip, ¿cómo hago yo para reprogramarme, ¿ok? ¿Cómo hago yo para que realmente, entonces lo que yo voy a meter aquí sean pensamientos, sean creencias que me van a determinar a mí una respuesta? Y esa respuesta tenemos de dos tipos. Tenemos unas respuestas positivas y tenemos respuestas negativas. Dependiendo de la respuesta emocional que yo tenga, que por supuesto va a depender de cómo yo alimenté a ese cerebro, va a haber la siguiente respuesta. Y es la respuesta física. Y esa respuesta física tiene que ver con una respuesta que va impregnada de una condición de salud o que va impregnada realmente de una respuesta en donde debilita mi sistema inmunológico y yo soy mucho más proclive al coronavirus o a cualquier tipo de enfermedad. Y esta persona que ya adquirió la enfermedad, por supuesto, la debilita aún más. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a esto? Que si yo tengo un elevado nivel de angustia
Si además de eso presento un dolor crónico y este dolor crónico, por supuesto, me causa, y es un círculo vicioso, me causa aún más miedo y esto hace que el sufrimiento se intensifique de una forma muy clara. En función de esto, es importante diferenciar cuáles son las reacciones adaptativas frente a la experiencia y las desadaptativas, ¿ok? Las adaptativas son las que me brindan los insumos para responder, para autocuidarme, para estar en adecuadas condiciones. Las desadaptativas son todas aquellas que realmente, por el contrario, me obstaculizan, me limitan, me genera realmente estrés y que, por supuesto, pues yo lo voy a ver a nivel conductual, como vamos a responder. Ahora bien, es muy importante esta afirmación y estoy segura que todos los profesionales que están aquí, que estamos trabajando en la línea, lo deben haber escuchado. Las personas sienten mucha angustia porque como me duele aquí, me duele allá, la expresión es, este dolor que usted tiene es psicológico. Y cuando a un paciente le dicen que su dolor es psicológico, es como que si lo minimizaran, si no le creyeran, ¿ok? Y recordemos que todos los dolores, aunque su origen pudiera tener, o su origen, su reforzador, realmente lo que hace que se exprese en mayor nivel pueda tener una parte emocional, igualmente es real. Y lo primero es creer esa voz. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar entonces ese dolor? Lo primero es comprender entonces que el dolor está influido por factores sensoriales, por factores afectivos y emocionales, por factores cognitivos y por factores comportamentales. Entonces, si yo tengo cada uno de estos elementos, yo tengo que tomar en cuenta que cuando yo lo vaya a valorar, tengo que evaluarlo con su expresión sensorial, tengo que evaluar cómo él se siente para ver sus emociones, tengo que evaluar qué piensa él acerca de ese dolor y tengo que evaluar qué está haciendo él con ese dolor. Y además de eso, por supuesto, entonces cuando yo me voy al dolor propiamente desde el punto de vista emocional, decimos que el dolor de por sí desmoraliza, decíamos, deprime, genera frustración, genera ira, molestia, y al generar mayor ira, por supuesto, me duele más aún, genera ansiedad, genera temor, porque de repente no lo tengo ahorita y lo voy a tener en cualquier momento, y genera mucha preocupación. Si yo quiero medir esa angustia, ese nivel de angustia, yo puedo utilizar medidas, lo que llamamos el termómetro del estrés, y decirles muy bien, del 0 al 100 o del 0 al 10, ¿qué tanta angustia tienes? Y yo utilizo dos preguntas muy básicas y es, ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Y acá es en función de propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento de la pandemia? Y segundo, ¿qué es lo que más te ayuda en estos momentos? Entonces allí, por ejemplo, Patricia señalaba aspectos muy importantes, que es la parte espiritual, por ejemplo, de algunos pacientes. Si el paciente te dice, lo que más me ayuda es mi fe, mi fortaleza, por allí tenemos nosotros que precisamente trabajar con la persona, porque eso es lo que lo hace que pueda fluir. Igualmente, les decía, tenemos que evaluar entonces la angustia de la persona, pero también cómo está el cuidador. Ese cuidador, en estos momentos, por supuesto, en donde está trabajando, en donde está envuelto no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, hay una sobrecarga, ¿no? Hay escalas como la de Saritz, yo utilizo la reducida, en donde con unas 10 preguntas ya tú sabes realmente si eso que él está experimentando lo llamamos una sobrecarga y hay entonces que trabajar en función de esto. Es muy importante en función de ese abordaje que vamos a hacer, trabajar lo que es el miedo al dolor. Y ese miedo al dolor muchas veces tiene que ver con un miedo al futuro, que de por sí, si nos trabajamos con pacientes con dolor crónico, con coronavirus o sin coronavirus, o trabajamos en cuidados paliativos, hay mucho miedo al futuro, a lo que va a pasar. En el caso de este en particular, como ya hay una serie de creencias negativas conforme a la enfermedad, lógicamente el miedo, que de una forma muy continua uno ve el miedo a morir.
Y eso hay que trabajarlo porque evidentemente eso hace que igual pues la persona se deprima y se complique, sin duda. Las recomendaciones, entonces, que yo les proporciono. Y de ahí entonces, miren, la intervención más grande, para mí, lo más importante, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no? Y no me voy a extender. Hay una serie de técnicas que estoy segura que ustedes deben haber escuchado, que van desde la respiración, desde el mindfulness, desde la hipnosis, desde la terapia cognitiva conductual. Hay una cantidad de trabajos que se hacen, pero yo quería concretarme con algunos para dejarlos muy en claro con lo que yo considero como especialista. Primero tenemos que reencuadrar este evento estresante, ¿ok? Si yo lo veo como lo más grande que existe, como ese monstruo más grande, evidentemente me lo hago mucho más cuesta arriba. Entonces mi sugerencia es, más bien, vamos a trabajarlo de forma efectiva, a controlar lo que tengo que controlar. La mejor terapia, que creo que no se ve completa, la mejor terapia, miren, es el amor, es el contacto. Entonces, y sobre todo con personas que están en edad avanzada, que están, entonces, si yo estoy cuidando solo a una persona y yo sé que yo no tengo el contagio, tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, esa persona que tiene dolor crónico. Por supuesto, y allí la persona que tiene la enfermedad y no puede establecer este contacto, con todas esas medidas maravillosas que señalaba Patricia, con un video, con una palabra, con una carta, con todas esas cosas, por supuesto, eso va a generar esa terapia que es el amor. Una sugerencia, un regalo, yo pertenezco a un movimiento que se llama Movimiento de Inmunalfabetización. Esta es la página. Si ustedes quieren, pueden ingresar a esta página. Aquí tenemos dos cosas. Uno, hay una meditación, una imaginación guiada que es específicamente para pacientes con coronavirus o para pacientes sanos que quieran fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, la sugerencia es que puedan ingresar acá y también hay una prueba que se llama prueba de inmunocompetencia. Esto es completamente gratuito para que puedan también, eso los ayuda desde toda perspectiva. Igualmente, otro de los tratamientos importantísimos es la risa. Les decía anteriormente, definitivamente, cualquier cosa que nos haga conectarnos con las emociones positivas. Y no estamos dejando de vivir. Hay algunas personas que dicen, es que estoy encerrado, es que estoy encarcelado. No estoy encerrado, no estoy encarcelado. Miren, esa persona que incluso está con la enfermedad o no está con la enfermedad, tenemos que hacer cualquier cosa para que su presente, su momento, su espacio tenga un sentido, un quehacer, escribiendo notas, leyendo un libro, que haya un propósito. Eso es fundamental frente a la escena. Y ya acá ya estoy cerrando. Lo importante es, y entonces nosotros como profesionales de la salud, los que estamos formándonos, ¿qué vamos a hacer con nuestro dolor frente a toda esta situación que estamos actualmente viviendo? Frente a la pandemia de ver nuestros pacientes, frente a los duelos, frente a ver el mal trabajado los duelos. Yo por muchos años precisamente me he dedicado a trabajar de forma sana los duelos. Entonces el ver que precisamente vamos a generar a futuro duelos complicados, evidentemente a uno también como profesional uno siente una frustración con respecto a esto. Entonces aquí voy a leer lo que les coloqué. Regresamos al anterior. Patricia, estás muy rápida. Regresamos. Regresa al anterior, por favor. Ok, cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apures. Hay manos que sostienen las tuyas y es allí todo el trabajo que todos juntos estamos haciendo.
Cree y siente en cada minuto de tu vida. Deja que tu alma vuele libre por los jardines hermosos de la confianza, en algo superior que llega donde nuestra visión no puede alcanzar, pero sí nuestro corazón puede sentir. Tu alma desea estar libre para darte fuerza y estímulo. No podemos cambiar el mundo, ni quitar todo el dolor de la tierra, ni tener ya resueltos todos los problemas, pero podemos a cada minuto mirar con ojos del amor a cada cosa. Si pensamos que todo es pasajero, miraremos con cariño lo negativo, que te encamina a la elevación y perfección. Y luego observaremos con felicidad el cambio del mal en bien, de tristezas en alegrías. Y con esto culmino con esta frase que dice que tus sueños sean más grandes que tus miedos. De verdad, gracias por las personas que están allí presentes, por creer, disculpen los problemas técnicos, pero espero haberles llegado de corazón. De verdad que tenemos un trabajo muy hermoso que hacer y lo que quiero es haberlos impregnado pues precisamente de ese sentimiento. Muchísimas gracias. Muy gentil, gracias por su exposición. Vamos a dar paso a las preguntas. Fernando Vivanco nos consulta qué tan bueno es el dióxido de cloro frente al COVID-19 y si los estudios expuestos hasta ahora son reales. ¿Puede repetir la pregunta? Claro. ¿Qué tan bueno es el dióxido de cloro frente al COVID-19 y si los estudios expuestos hasta ahora son reales? Primero es una pregunta que no está realmente asociada con el tema de dolor crónico, cuidados paliativos y COVID, pero le puedo responder. Ese es uno de los tantos artículos que han dado por allí, que no son ni siquiera artículos, no hay ni siquiera un artículo publicado sobre eso, es simplemente infodemia. No hay nada al respecto que hable de la evidencia de ese hipoclorito contra el COVID. Néstor Valle nos consulta cómo categorizo dentro de la amplia gama de pacientes con dolor crónico para realizar una consulta del dolor, clasificar un síndrome del dolor regional complejo, oncológico, o cuál dejo primero y cuál después. En realidad, como lo dije en la charla, es caso por caso. ¿Qué es lo que nos recomienda la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la ESRA? Es hacer una evaluación de la gravedad de cada paciente, del contexto social y psicológico en el cual vive cada paciente y de la terapia que tenga cada paciente. Entonces, en función de eso, se va a realizar a quien usted deba de darle la prioridad. Obviamente que la prioridad principal es para los pacientes oncológicos. Luego están todos los dolores neuropáticos, en donde podría estar la neuralgia del trigémino, la neuralgia puerpética, el síndrome regional doloroso complejo y los casos de enfermedades inmunológicas asociadas a dolor crónico, como pacientes que tienen tratamiento con inmunosupresores por diferentes trasplantes en su organismo. Ese sería el orden. Carlos Limón nos comenta, en Bolivia el Comité Científico de Médicos ha decidido usar la ivermectina como tratar a pacientes con COVID-19. Se sabe que este medicamento es un antiparasitario y no un antivirus. ¿Hay evidencia científica que use este medicamento en pacientes con COVID-19? Bueno, no sé, Patrick, si tú quieres responder, pero si no, de toda evidencia, primero, no es el tema, y segundo, no, hasta donde yo he leído de todos los tratamientos que hay, no hay ningún estudio que esté avalado, que haya sido comprobado contra placebo. En realidad no hay ninguna base. Sé que hay de 132 estudios actualmente a nivel mundial y sí hay un solo de estos estudios que está tratando con este medicamento, pero para poder saber resultados tenemos que esperar que el estudio finalice.
No sé, Patri, si quieres poner un poquito más grande la pantalla y cerrar la presentación. No sé si me ve. No sé, ¿hay otra pregunta? Ok. Listo. No tengo nada que añadir a esto. Realmente son puros casos experimentales, no hay nada que confirme, hay que esperar un poco más y lo otro es que este no es tema de esta conferencia. Sí, pero sí hay un estudio a nivel mundial, uno de los 132 estudios que hay en donde se están probando tratamientos, está hecho, pero no hay ningún resultado hasta ahora publicado. No sé si hay otra pregunta. Son 2 cuartos de pechuga, 3 moros con menestra y un arroz con menestra y pollo, todo con pechuga. No sé, si quieren yo voy a ir viendo acá qué es lo que hay de otras preguntas. En realidad quisiera dar las gracias a todos los que se inscribieron, a todos los que estuvieron durante las 3 presentaciones. Aquí hay una pregunta interesante de Andrés Armando García Torres que dice, en pacientes que ya han sido desahuciados y que sus cuidadores presentan un cuadro de síndrome del cuidador grave, ¿cómo se puede hacer y cómo se puede trabajar con la familia a aceptar la situación en este proceso que están viviendo? Patri. Bueno, evidentemente esto es algo de lo que vamos a ver con mucha frecuencia por el aislamiento justamente, y habría que tratar un poco de ir manejando el duelo, porque esto no es solamente un cuidador cansado, sino un paciente en duelo. Entiendo que el paciente falleció, ¿entendí bien la pregunta? No, acá lo que dice es pacientes que hayan sido desahuciados y que sus cuidadores presentan el cuadro del síndrome del cuidador grave. ¿Cómo trabajar con ellos, con los familiares? Es lo que entiendo de la pregunta. Ok, bueno, entonces aquí lo que hay que trabajar es tratar de que ellos hagan contacto con el familiar, con el paciente directamente, es una de las herramientas que se utilizan. Como ya decía, tratar de que exista contacto diariamente. Si el paciente está hospitalizado, el contacto diario telefónico. Si el paciente está en casa, que es una de las razones por las que más cansancio puede haber, lo que se trata de buscar es una red de apoyo. Con todas las medidas de protección, porque si el paciente es COVID positivo, obviamente el número de personas que están alrededor de él tiene que ser muy reducido. Y el que esté alrededor, porque tiene que darle la alimentación, los cuidados propios de final de vida, pues lo ideal es que siempre tenga todo lo que tiene que ver con protección, y mantener la distancia de al menos 2 metros, el uso del tapaboca, el uso de los guantes, pero sí es muy importante que estén en contacto, ¿ok? Una de las cosas que más se recomienda es el contacto. Si el cuidador está cansado, hay que buscar una red de apoyo, y obviamente la red de apoyo tiene que ser los familiares, de manera de que el familiar pueda descansar, pueda poder dormir, poder comer, poder hablar de algo diferente, un poco lo que ya acababa de explicarnos Yosimar, un poco pensar en él mismo y darle esa responsabilidad también a algún otro cuidador. No sé si quieras agregar algo más, Yosimar. Sí, incluso, bueno, quería aprovechar también para responder acá. Hay otra pregunta de Lady García que dice, ¿cómo podemos ayudar a mejorar o incentivar la resiliencia en pacientes que han perdido más de 3 o 4 familiares por pandemia? ¿No? Que es una pregunta en donde, pues sí, hay personas que realmente, miren, si hay algo que complica el proceso de duelo es cuando hay pérdidas múltiples. Y sobre todo porque una de las cosas importantes ante
ante el duelo es vivir cada una de las tareas. Y la primera tarea implica el precisamente aproximarme a la persona, pues aceptar el duelo, vivirlo. Entonces, cuando esos procesos realmente no se dan de forma adecuada, eso hace que posteriormente haya un duelo patológico. Igualmente, este cuidador, ciertamente hay y acá, bueno, en función de esta pregunta que vi, en este caso, bueno, hablamos de un cuidador que está bajo una persona que en cuidados paliativos. Miren, yo creo que lo importante allí es balancear las cargas, es solicitar apoyo de otros profesionales, es brindarte algún espacio para también pues, tomar periodos de descanso, porque ciertamente, miren, a mí me ha tocado ver familiares de personas que están en proceso de cuidados paliativos y se ve más enfermo el familiar que hasta el propio paciente, ¿ok? Es más la expresión que tú ves, entonces no tiene sentido. Y allí mi invitación es no, hay que cuidarnos, hay que también ir al médico, hay que preservarnos, para poder brindar pues toda la energía pues a la persona que lo necesita. Aquí hay otra pregunta en donde dice si las técnicas psicológicas se aplican en instituciones hospitalarias. Sí. Yo puedo responder por acá, por Canadá, que sí se usan, sí se utilizan en los hospitales. Te dejo a ti la respuesta, Yosimar. Sí, claro. Miren, es lo ideal y yo creo que cada vez está demostrado y precisamente yo por todo lo que se ha desarrollado actualmente con la psiconeuroinmunología, la importancia de que el paciente esté bien emocionalmente para poder realmente restablecerse físicamente. Entonces, hospital, que no existe más bien en la parte psicológica, miren, es como una patica que falta de la mesa. Definitivamente es así, porque además, cuando no está el profesional de la psicología aplicando las técnicas, el profesional de la salud, el médico, las enfermeras, tienen que abordar la parte emocional. Y evidentemente eso implica una sobrecarga muy, pero muy fuerte. Entonces, cuando más bien ese médico se dedica a colocar esos medicamentos potentes, a lo que haya que hacer, y el psicólogo a su área, miren, el trabajo se hace muchísimo más bonito y más integrado y mucho más efectivo. Claro. Acá hay otra pregunta sobre el paracetamol a nivel rectal y si existe en América Latina. En realidad tengo muchos años que no estoy en América Latina. Acá en Canadá no existe paracetamol por vía rectal. No sé si ustedes, que Patrick, estás en Ecuador, si nos podrías hablar si esta presentación existe. Yo sé que en Francia existe, aquí no existe. Y no sé en qué otro país de América Latina estaría. Patricia. No, nosotros no tenemos paracetamol rectal. En algunos lugares lo que hacen es hacer las preparaciones. Le piden a los farmacéuticos para que hagan las preparaciones con las tabletas, pero la hacen en forma de supositorio rectal, para vía rectal. Okay, pero no es porque exista la disponibilidad desde el punto de vista de un laboratorio. Lo mandan a hacer como fórmulas magistrales. Perfecto. Hay otra pregunta acá, Yosimar. ¿Es efectiva la psicoterapia psicoanalítica y cuidados paliativos? ¿Es más efectiva que la terapia conductual? Bueno, puedo hablar de mi experiencia. Realmente yo no trabajo con técnicas psicoanalíticas, trabajo más con la cognitivo-conductual. Creo que la transformación del pensamiento, pues, genera cambios conductuales. Y en este caso, en particular, pienso que es sumamente, pues, efectivo. Trabajo con técnicas de relajación, de meditación, más este tipo. De verdad que sí estuve en un hospital, por ejemplo, en Brasil, en donde ellos trabajaban incluso con una tendencia con Lacan. Y bueno, pues fue para mí toda una experiencia. Pero dentro de lo que yo he desarrollado por más de 20 años, es más la parte cognitiva-conductual.
Ok, perfecto. Gracias. Hablan aquí sobre los antiinflamatorios en primera línea. ¿Cuáles serían los antiinflamatorios en primera línea? En realidad no hay ningún antiinflamatorio que sea superior a otro en cuestión de tratamiento del dolor y menos en esta pandemia que ya ha estado identificado. El antiinflamatorio que es de los que más están utilizados para el dolor crónico son naproxeno, diclofenac, ketoprofeno, y cada uno de estos antiinflamatorios lo que se recomienda en dolor crónico es usarlo por un tiempo determinado en una situación determinada, no utilizarlos a larga, durante 1 año, 2 años, 3 años continuos. ¿Por qué? La respuesta es muy simple: por todos los efectos secundarios. Sabemos que el efecto secundario más redutable que tienen los antiinflamatorios no esteroideos cuando su uso es prolongado y crónico es la insuficiencia renal, seguido de alteraciones cardíacas, insuficiencia cardíaca y hipertensión arterial, y en tercer lugar la parte gástrica con úlceras. Entonces, por esto se pregoniza el uso de periodos cortos durante no más de 10 días por mes, si hay que usarlos de una manera crónica, a menos que sean artritis reumatoideas o osteoartrosis, y ahí ya vamos a casos particulares. Patricia. Muchas gracias. Sí, Patricia, una pregunta. Están diciendo acá que cuál es la técnica de las compresas, que si la puedes hablar. Patricia, estás... No se te oye, Patri. Disculpa. En un paciente no COVID, nosotros tenemos técnicas para manejo de la disnea al final de la vida, o disnea severa. Uno es el uso del ventilador de forma indirecta para que el paciente tenga la sensación de aire. El otro es el utilizar rocíos de agua fresca a nivel de la cara. Esto estimula lo que es el nervio, el ganglio del trigémino y el nervio trigémino, y disminuye la sensación de ansiedad ante la disnea. Como en este momento no se recomienda ni los ventiladores por el tema de las goticas, y es preferible no hacer tampoco la lluvia de agua, el spray de agua fresca, entonces lo que se recomienda es utilizar pañitos de agua fresca en la cara para de la misma manera estimular el trigémino y disminuir la sensación de disnea. A eso se refiere dentro de las técnicas no farmacológicas que utilizamos y manejamos para el control de la disnea al final de la vida. Ok, pero no en COVID. En COVID no utilizamos ni el ventilador por el tema de la propagación, ¿no? Ni utilizamos el ventilador, ni utilizamos el flash de agua en la cara. Entonces, como no se utiliza el flash, lo que se utiliza son las toallas para colocarle unas toallas húmedas, frescas, a nivel de toda la cara. Okay. Eso siempre y cuando el paciente no esté en cuidados intensivos y siempre y cuando el paciente esté, que haya decidido él mismo de tener cuidados paliativos. Patricia. No, bueno, en todo momento, en un paciente que esté en disnea severa y que estemos cerca del terminal de la vida, siempre se utilizan técnicas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas es la que te estoy diciendo, y dentro de las farmacológicas es el uso de la morfina. Si el paciente está en casa, es vía oral. Si el paciente tiene la posibilidad de administrarse la medicación, porque todavía tiene la posibilidad de deglución. Si estamos muy cerca del final de la vida, el uso de la morfina es por vía subcutánea. Okay. Sí, gracias. Ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muy gentil, gracias por compartir con nosotros este tema tan importante. Grisel, Patricia, Yosimar, muchas gracias por su disponibilidad, por su tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy agradecida con la Universidad Técnica Particular de Loja por todo el apoyo que nos ha brindado a las tres venezolanas, pero viviendo en diferentes partes del mundo y representando diferentes instituciones. Mil gracias entonces a la UTPL y a todas las personas que participaron y como yo. Que quedaron hasta el final. Y que se quedaron hasta el final, exactamente. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos, gracias por compartir este importante tema con nosotros y gracias a todos los participantes. Los invitamos a que continúen capacitándose junto a nosotros. Pueden conocer más sobre nuestra oferta de cursos ingresando a educacioncontinua.utpl.edu.es. Gracias y que tengan una excelente noche. Gracias.